Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Hoy tenemos unas cositas bastante interesantes, un poco especiales. Lo primero, por supuesto, como siempre, daros las gracias por eh, ver mis vídeos, vuestros likes, por ese señor que siempre está ahí desde hace mucho tiempo y siempre le da a no me gusta. Gracias por eh, tu contribución y gracias por estar ahí. Sé que me sigues. Bien, eso es bueno. Comenta, sabes que siempre contesto a todos los comentarios y por supuesto darle las gracias a André por su contribución a este canal, ese súper que me enviaste. Gracias de verdad. Y bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues tenemos el Attack 2. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un ligero americano, tier 9, muy interesante, sobre todo para aquellos que os gusta los ligeros. Este no es un carro que sea específicamente para spotear, un spoteo pasivo, ¿no? Pues como tengo el Spider. No, este es más tipo EBR, es más tipo Manticore, vas, espoteas, estás ahí, zurras, porque tiene un cargador de 5 disparos. Mm, 1,8 segundos entre disparo y disparo, bastante decente. Ahora lo veremos más en profundidad. Y es un carrito de estos que son molestos. Que está molestando. No hace mucho daño, pero está ahí pum, 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 pum. Y tú... es como... Pero en fin. Esto es una de esas cosas nuevas que nos ha sacado Lesta. Ya sabéis, yo no juego en el servidor europeo, en World of Tanks. Eh, Dejé de sufrir ya hace mucho tiempo. Hay otros que no. Hay otros que sufren y les gusta sufrir. Y se cabrean, maldicen. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Estoy preparando un vídeo muy chulo de esta gente que... Dios mío de mi vida. El sadomasoquismo, cómo está integrado en este juego. Oye, yo sobre gustos no me meto. Bueno, pues este carrito tuvo a bien Lesta en sacarlo ayer. Lesta sabéis que es el servidor ruso. Cuando entre comillas se separaron. En fin, y bueno, pues este salió ayer. ¿Cómo puedes conseguirlo? Bien, pues vamos a verlo. Vamos a la tienda. Y aquí sabéis que esto viene directamente del servidor. Y eso yo no lo puedo traducir. No tengo acceso a esas traducciones. Así que lo siento. Hay que, hay que aguantarse. Y tenemos 4 formas, entre comillas, de sacarlo. Uno es comprarlo por 24.520. Y tienes el Attack 2, equipamiento, tripulación, algunas cosillas más, 50 preórdenes, en fin. Y con un descuento del 35%. Vale. Tenemos otra opción que es simplemente comprar el carro con un descuento del 6% y pues espacio en el garaje, tripulación y 25 recargos de antigüedad tipo 1. Eso está muy bien porque te da un 25% más de la plata ganada en la partida. O sea que es un plus, un añadido. Luego hay dos formas un poco más curiosas, que es esta. Tú compras esta opción, que son 250 de oro, y tienes un 0,5% de que te toque el carro. O sea, prácticamente nada. Prácticamente nada. 0,5% es... En fin. Tienes 10 opciones de compra. O sea, puedes comprarlo 10 veces. Probar 10 veces. Y la otra opción es... A ver, perdona, esta. Compras 2.500 de oro y tienes un 2,5% de que te toque este carro gratis. O sea,
Compras 2.500 de oro y te puede salir el carro. Tienes un 2,5%, que es la misma probabilidad que tienes con las cajas. Así. ¿Qué te toca? Estupendo. Pues te ha costado, en fin, 13, lo tengo en rublos bielorrusos, pues han sido 4 euros. Por 4 euros tienes el carro. Ahora tienes que tener mucha suerte. Vamos a ser sinceros. Tienes que tener mucha, mucha, mucha suerte. Bueno, pues esto ha salido sin avisar, sin anestesia. Ahí, venga, pum. De hecho, yo suelo mirar mucho los canales que tiene esta gente en VK, que es el Facebook ruso, que salen antes las cosas aquí que que en sus canales oficiales. Y cuando jugaba en WOT, en Europa, salían antes las noticias en estos canales que en el canal oficial de World of Tanks. Increíble. Bueno, pues, ¿qué es lo que hice? Pues he pillado el carrito. Vamos a ver qué tal va. ¿Es interesante? Sí. Ya os digo, sobre todo para los que les gusta andar con para un lado para otro, pim, 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 espotear, pegas un par de viajes, te vas, no hace mucho daño. Pero es un carrito de esos que es una, como llamamos aquí, una mosca cojonera. Sí, es una mosca que no hace más que molestar. Vamos a desglosarlo un poquito. Penetración 210, tiene muy poca penetración. Para un tier 9 es prácticamente nada, tiene un cañón tier 8. Tiene un cañón tier 8. 240 de alfa, bastante poco. Tarda 26, yo lo tengo como lo tengo ahora mismo, que tampoco es una maravilla. Está en 26,37 segundos el cargador completo. 5 disparos, 1,8 segundos entre disparo y disparo. Es un pum, 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 que no te quita mucho y eso es lo que te desconcierta. Y dices, joder, me ha quitado 200, hay 150, hay 280. ¿Qué es eso? Porque, sí, así es. Velocidad de giro del cañón, o sea, la torreta, 50 grados por segundo. Bien, muy decente. Ángulos menos 9 grados en depresión hacia abajo. Fijaros que tiene unos ángulos muy, muy pronunciados aquí. Está perfecto para que te rebote. Y rebota. Te tiren lo que te tiren, te rebota. Y 20 grados en elevación, lo normal. 1,93 de tiempo de apuntado. La habilidad hace algo, la ventilación mejorada también hace algo, la Coca-Cola hace algo, en fin. Pues pasar de 2,10, una cosa así, a 1,93. Yo siempre os digo que lo que esté por debajo de 2 segundos, perfecto. Más, resistencia. Aquí es donde la matan. Fijaros, armadura del casco 32 milímetros. Esta parte, lo que es la matrícula, donde se pone la matrícula, está súper levantada. Fijaros. Y aquí te va a entrar todo. Absolutamente todo. Y cuando digo todo es que se pone ahí Orzoway con un arco y una flecha y te desmonta el carro. Sí, 32 grados es, o sea, 32 milímetros es nada. Aquí ya cambia el tema. De aquí para arriba va a ser que no. Todo esto te rebota. Rebota todo. A ver, si te tiran así, pues normalmente entrará, pero de frente aquí te va a rebotar todo. Armadura de la torreta 160. Sí, aquí va a entrar, pero en estos abombamientos que tiene la torreta, fijaros qué planos, aquí te va a rebotar. Y de hecho, rebota. Hombre, a ver, si te tira, yo que sé, un mouse con premium, evidentemente te va a sobar el morro. Eso te lo por seguro. Pero claro, hay que darle. Luego ya entran en escena otras cosillas que también lo veremos otro día. Esos super hiper mega chetos que llevan algunos.
Que yo me reía mucho cuando decían, no, no, los chetos, lo de los chetos no existen, esto es algo que os habéis inventado los españoles porque no sabéis jugar. No, los chetos existen y están ahí. Ya lo veréis, estoy recopilando estos chetos de que tienes una Waffentrager, Auf Panzer 4, si no recuerdo mal. De lado, gira torreta, sin apuntar te dispara a 400 metros y te revienta. Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Lo claro, se aproxima la cámara y ves que está la torreta y el cañón así, con Parkinson. Vamos. Es que el aimbot, no veáis cómo se usa aquí. Sí, y no veáis cómo se banean a esta gente. Sí. En fin, vamos a lo que vamos. Tiempo de reparación del chasis muy corto, bastante bien. Otra cosa que tiene que me gusta mucho es, fijaros, la doble oruga. Si te rompen la cadena, vas a seguir andando. Te vas a mover. Menos, pero te vas a mover. Con lo cual no te vas a quedar ahí parado. Y eso es algo que me gusta. No sé a qué velocidad va, pero a lo mejor vas a 20 o 25 kilómetros por hora. Con lo cual no estás parado y no estás expuesto a las artillerías. Y eso me gusta. Artillerías o cualquier otro que te dispare. En fin. Esta mecánica de las orugas me gusta en este carro. Movilidad. 69 kilómetros por hora. Sí, le tengo puesto el turbocompresor. Sobrealimentador, el normalito de toda la vida. Pesa 21 toneladas y media y tiene una potencia, la potencia del motor son casi 700 caballos. O sea, casi 32 caballos y medio por tonelada. Es un carro que se mueve muy bien. Velocidad de giro del chasis, 52 grados por segundo. Se mueve fantástico. ¿Me ha sorprendido? Sí, porque es un Tier 9. Y normalmente los Tier 9 son esos olvidados del juego. Son esos carros que están ahí. Bueno, es el siguiente al Tier 8 que por lo general te gusta bastante y lo usas bastante. Y el Tier 9 es necesario para llegar al Tier 10. ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? Sacando Tier 9 muy, muy, muy buenos. Tenemos el Attack 2. Tenemos, por ejemplo, ¿qué os voy a decir? El VZ58 Concept es un carro muy bueno, muy duro, muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué otros Tier 9 buenos tenemos? El UDER 03 al 3, aquí está muy bien, muy, muy bien. Tenemos el Speeder, que ya hice el vídeo anterior con el Speeder, que es un Tier 9 muy bueno. Muy, muy bueno. Y ahora ha salido el Attack 2. Ligero, Tier 9, americano, con cargador de 5 disparos. Se mueve muy bien, gira muy bien, anda muy bien. Y haces buenas partidas con él. A mí sí me ha gustado. Y yo no soy un gran jugador con estos ligeros. La verdad es que estoy perdidísimo y me cuesta mucho. De hecho, aún sigo en polígono con él. Ya sabéis que el polígono, aquí en esta lo tenemos para practicar. Coges un carro nuevo, te lo llevas, practicas, no te afecta las estadísticas, no ganas una barbaridad, por lo general siempre palmas pasta, pero esto te ayuda a cogerle el tranquillo al carro de combate. Porque si no, de otra manera, meterte ahí a pecho descubierto en una partida sin saber cómo funciona el carro, sin saber sus límites, es horrible. Y por lo general, palmarás casi siempre. Vamos a ver una partida que hice con él. Si es cierto que he tenido alguna partida buena, claro que sí. Y también he tenido partidas desastrosas, pero desastrosas. De decir, bueno, me tiro hacia adelante y me busco un sitio para esconderme. Es que ni llegué. Es que me sobaron el morro antes de llegar. Y dices, vale. Pero eso es tema de los chetos. De los bots de polígono. Que hay veces que están demasiado pasaetes. Por eso,
practicar con el carro, hacer muchas partidas, saber hasta dónde puede llegar y tirar para adelante. Vamos a ver la partida que tengo con él. Bueno, pues estamos en Refugio Seguro, que es un mapa bastante interesante para este carrito. Por supuesto, no puedes meterte en el túnel con él, o sea, es suicida. Este carro va a ir muy bien en la parte de arriba, espoteando un poquito, la verdad. Y si nos acompaña alguno, que veo que de mi equipo, pues todos son jugadores. Iba a decir personas, perdón, no, son jugadores. Lo de personas está ya a otro nivel. Y en el otro, evidentemente, son bot porque estamos en polígono. Polígono es eso. Probar, probar, probar hasta que le coges el tranquillo. Como veis, el carro rápidamente se lanza. No es como, por ejemplo, el que hice ayer, antes de ayer, del Spider, que le cuesta un poquito. No, este enseguida tira para adelante. Y enseguida ya te coge velocidad. No pierde mucha velocidad subiendo, como veis. No es un carro que... todo lo que hay ahí. No es un carro que pierda mucha velocidad. Me han pintado, genial, estupendo. Porque están todos ahí en la boca del metro. Au, au. Bueno. No, es difícil entrar a estos carros pesados y más con la penetración que tiene este. O sea, es absurdo, inviable. Es absurdo. Pero bueno, es un carro que está para molestar, ya os digo. Vale, ya me he despintado. Lo bueno que hay aquí en esta que cuando te despintas se quita la bombillita y ya sabes que puede salir. Eso es genial. Veo que la artillería anda por ahí. Bueno, luego iremos a por ella. No hay problema. Bien, le hemos dado a la viga de acero. Estupendo, estupendo, genial. Acero del bueno, que rebota. Recargamos. Artillería ahí, muy bien. Me han pintado porque tengo el CC1MK2 ahí. Y me ha pintado. Eso es un carro bastante durete para mí. Tienes que saber a dónde tienes que ir. Gracias, artillería, por sacudirme. Y aunque la oruga estaba dañada, pues oye, he podido moverme. Fíjate, incendio. Bueno, ahora sí porque lo tengo de espaldas y me tiro a por él. Y ya se está girando. Anda que... Menos mal. Mira, estaba... parkour. Rebote. No, pues nada, tú sigue. Y ahora a recargar. 1267 de daño. No está nada mal con este carrito, que no es un carro para hacer unas partidas salvajes, ni mucho menos. Por lo menos yo. Algunas buenas he tenido, desde luego, como todos los jugadores, pero lo normal son partidas más tranquilotas. Más, ay que te pillo, ella te he pillado. Qué bien, me la ha quitado la bachata. En fin, jugador medio, hago partidas medias, algunas muy buenas, otras horrorosas como la mayoría, otras extremadamente buenas. Fijaros que aunque me han roto la oruga, sigo moviéndome, es lo que os decía, unos 20 kilómetros por hora y marcha atrás. Que no anda nada mal. Bueno, ay, se me escapó. Es que se va muy rápido para mí. Primero, cogerle el tiento de cómo va el carro, ver los límites, ver hasta dónde puedes llegar, ver lo que puedes hacer y de ahí ya tira para adelante. Por eso a mí me gusta mucho primero meterme aquí en polígono. Se acabó, victoria, 1733. Bueno, como habéis visto, es un carrito para moverse mucho, espotear, eh, molestar, que para eso está hecho este carro. No hace mucho daño, no tiene una gran penetración, pero si sabes llevar ligeros, este carro te va a encantar. De hecho, llevo todo el día de ayer, cuando lo cogí, llevo con él, aprendiendo, viendo cómo va, intentando coger
la onda de los ligeros, que para mí están a un nivel muy, muy, muy superior. Y ahí ando con ellos. Que le gusten estos carros se lo va a pasar pipa. Es muy bueno, es rápido, se mueve bien, dispara bien, no tarda mucho en recargar. Es un tipo, pues no sé, un Manticore, un EBR, una cosa así que sale, pum, 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 y a correr a otro lado. Pues esto es básicamente lo mismo. Y es muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Así que si podéis pillároslo, pillarlo. A ver, es una recomendación, ¿eh? Que yo aquí ni pincho ni corto. Yo no gano nada con esta gente. Solamente os doy mi opinión. Y mi opinión es que este carro es bastante, bastante, bastante decente y muy agradable de llevar y divertido. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima partida. Ojo, en el próximo vídeo. Chaito.